El misterio de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Hoy les traigo otro misterio de la Segunda Guerra, que continúa hasta el día de hoy. Cientos de avistamientos y videos lo confirman. Por favor, ayúdame con un like y si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Era casi el final de la Segunda Guerra Mundial, pero para los aviadores del Escuadrón Nocturno 415 se sentía más como el comienzo de la Guerra de los Mundos. El teniente Fred Ringwald fue el primero en verlo. Viajaba como observador en un caza nocturno piloteado por el teniente Ed Schutler, con el teniente Donald J. Myers en el radar. Era una tarde de finales de noviembre de 1944, parcialmente nublado, con luna en cuarto. Estaba volando por el Valle del Rin, justo al norte de Estrasburgo, en la frontera franco-alemana, cuando Ringwald dijo: "Me pregunto qué son esas luces allá, en las colinas". Según un artículo de la revista American Legion sobre los avistamientos de 1945. Había de 8 a 10 de ellos, de un naranja ardiente brillante. Entonces, Schutler los vio desde su ala derecha. Verificaron con el radar terrestre aliado, pero no registraron nada. Pensando que las luces podrían ser algún tipo de arma alemana aérea, Schutler gira el avión para luchar, solo para que las luces se desvanecieran. Al principio, los hombres no dijeron nada, temiendo ser condenados al ostracismo. Pero luego los avistamientos se extendieron por la unidad. El 17 de diciembre de 1944, cerca de Breisach, Alemania, un piloto volaba aproximadamente a 250 metros de altura cuando vio 5 o 6 luces rojas y verdes intermitentes en forma de T. Las luces parecían seguirlo, acercándose, aproximadamente a las 8 en punto y a 300 metros de altura, antes de desaparecer tan inexplicablemente como vinieron. Luego, el 22 de diciembre, 2 tripulaciones de vuelo más avistaron las luces. Una tripulación, cerca de Hagenau, informó 2 luces en un gran resplandor naranja que parecían elevarse desde la tierra a 3.000 metros, siguiendo el caza durante aproximadamente 2 minutos. Después de eso, las luces se despegaron y giraron. Vuelan a nivel durante unos minutos y luego se apagan. Parecen estar bajo control perfecto en todo momento, según Strange Company de Kit Chester, encuentros militares con ovnis en la Segunda Guerra Mundial. Y luego estaba la experiencia del teniente Samuel Krasny, un objeto sin alas con forma de cigarro rojo brillante, solo a unos metros de la punta del ala del avión. El teniente Krasny, justificadamente asustado, ordenó al piloto que intentara maniobras evasivas, pero el objeto brillante permaneció junto al avión durante varios minutos antes de volar y desaparecer. Finalmente, los aviadores nombraron a las luces Foo Fighters, inspirados en la tira cómica Smokey Stover, en la que Smokey, un bombero, solía declarar: "Donde hay Foo, hay fuego". Un reportero de Associated Press dio la noticia de los avistamientos de Foo Fighters el 1 de enero de 1945, y las teorías sobre sus orígenes rápidamente abundaron. Los avistamientos fueron bengalas, globos meteorológicos o el fuego de San Elmo, un fenómeno en el que aparece una luz en las puntas de objetos en tiempos tormentosos. Pero los miembros de la 415 rechazaron todas esas teorías. Las bengalas y los globos meteorológicos no pueden rastrear aviones como estos objetos, y habían visto el fuego de San Elmo y podían distinguir los dos. Luego estaban los que afirmaban que los aviadores sufrían de fatiga de combate, una forma educada de decir que el estrés de la guerra los estaba volviendo locos. Pero había poca evidencia que sugiriera psicosis colectiva. La 415 tenía un historial excelente y cuando un reportero de la revista American Legion fue a informar sobre el escuadrón, los describió como aviadores muy normales, cuyo interés principal era el combate. Y después de eso, venían las chicas pin-up, póker, donas y los derivados de la uva, si sabes a lo que me refiero. El hijo del teniente Krasny, Keith Krasny, dice que su difunto padre no encajaba en el perfil estereotipado de un teórico ovni. De hecho, ni siquiera sugirió que el brillante objeto parecido a un cigarro sin alas que volaba junto a su avión fuera de origen extraterrestre. Era muy sensato, muy analítico, dice Krasny, y agregó que tenía un cuaderno donde escribió y dibujó su avistamiento de Foo Fighters.
Pero aunque nunca pareció propenso a las teorías de conspiración, Krasny dice que su padre estaba abierto a una cosa. Consideró la idea de que podría ser tecnología alemana de última generación. Expresó la opinión de que hubo muchas cosas durante la guerra que se mantuvieron en silencio. Hacer responsable a la Alemania nazi de los orbes brillantes y voladores no es demasiado descabellado. Por un lado, los avistamientos tuvieron lugar en la Europa ocupada por los nazis, en un momento en que la Luftwaffe de Alemania estaba haciendo grandes avances. Luego está el hecho de que los avistamientos se detuvieron una vez que el ejército alemán fue derrotado. Pero el vínculo más convincente con los Foo Fighters podría ser Wernher von Braun, un ingeniero de cohetes prodigio de 32 años. Von Braun ayudó a los nazis a desarrollar el cohete V2, un misil balístico guiado de largo alcance que Hitler estaba usando en 1944 contra Bélgica y otras partes de la Europa aliada. No es difícil imaginar a los pilotos que no están familiarizados con la balística de largo alcance comparando estos cohetes con aviones sin alas con forma de cigarro. El V2 incluso podría explicar el brillo ya que su cola emitía una larga columna ardiente. Nicolás Verónico, un autor que ha escrito varios libros sobre la historia de la aviación militar, dice que la explicación se queda corta. El cohete V2 no tiene la maniobrabilidad, dice. No podía girar ni un centavo y cambiar su patrón de aceleración. Una vez que comenzó a arder, se quemó y producía un empuje hacia una dirección. Nada en el arsenal de aviación militar de la Alemania nazi puede explicar la descripción de los Foo Fighters, dice Verónico. La observación de un aviador de la época que los Foo Fighters siguen a los cazas tan de cerca que parecen casi magnetizados es particularmente desconcertante, dado que simplemente no existía la propulsión o la tecnología metalúrgica que pudiera permitir algo así. Y sin embargo, vale la pena considerar la carrera de von Braun después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el colapso del Tercer Reich, el ingeniero fue reclutado para ser parte de la Operación Paperclip, un programa militar clandestino de Estados Unidos que liberó a 1.600 científicos nazis de enjuiciamiento por crímenes de guerra y los trasladó al ejército estadounidense, donde su pasado fue blanqueado al público. En 1952, von Braun se había reinventado a sí mismo como un defensor de los vuelos espaciales, escribiendo un artículo ese año en la revista Colliers, declarando que dentro de los próximos 10 a 15 años, la Tierra tendrá un nuevo compañero en los cielos. Un satélite creado por el hombre. Esa podría ser la fuerza más grande para la paz jamás ideada o una de las armas de guerra más terribles, dependiendo de quién la haga y la controle. Su predicción resultó demasiado conservadora. Los científicos lanzaron el Sputnik 1 solo 5 años después. Von Braun ayudó al ejército de Estados Unidos a lanzar el Explorer 1 poco después. En 1960 estaba en la NASA, donde se convirtió en el arquitecto jefe del Saturno V, el cohete que envió a Neil Armstrong y a la tripulación del Apolo 11 a la Luna. Cuando von Braun se reformuló a sí mismo como un patriota estadounidense, su carrera en el partido nazi lo ensombreció. Un secreto ambiguo que los reporteros insinuarían en broma. En una conferencia de prensa antes del lanzamiento de un Apolo, un reportero le pidió a von Braun que asegurara a la prensa que el cohete no impactaría Londres. Pero nunca pudieron probar su participación y fue solo en 1985, varios años después de la muerte de von Braun, cuando CNN dio la noticia del alcance total del pasado nazi del ingeniero aeroespacial, más de 40 años después del hecho. Verónico espera que la narrativa de Foo Fighters siga una trayectoria similar. La fantasía es que 100 años después de la guerra, los Estados Unidos o los soviéticos darán a conocer información sobre lo que capturaron y nos dejarán boquiabiertos. Pero creo, a estas alturas, que ya lo habrían aprovechado, dice el historiador, o lo han convertido en un arma. Esta fue la historia de los Foo Fighters. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.